Joaquín Martín. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de angelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Javier Echeverry, responsable de Active Trades. Dejábamos pendiente Arcelor para entrar y luego el Eqnor, a ver que recuerde por aquí, el Eqnor con beneficios y Celnex con pérdidas. Javier. Yo de ahora guardar un orden. Te oigo, venga, que no te veía. Vale, fenómeno. Tenemos a Celnex cotizando en este momento en los 35,97 y es que resulta que tenemos una zona de confluencia de órdenes, justamente esa línea de POC que llamamos, que viene del Market Profile y que nos dice dónde se han cruzado más órdenes, en este caso más de compra que de venta, con 701.929 contra 697.607 órdenes. En principio está ahora mismo en esa zona de resistencia de Celnex y tiene una tendencia subyacente lateral bajista y que además, bueno, tendríamos que ver una ruptura en la zona en la que se encuentra en este momento definitiva para podernos creer que rompe esa tendencia por encima de los 38,82. Así que el oyente se debe quedar con este dato. 38,82 va a ser la zona más importante que debería superar Celnex. Si hablamos de ArcelorMittal, vamos a ver directamente el comportamiento de la compañía y vemos cómo ha rebotado en los 21,18 hasta llegar hacia los 26,48, cotizando ahora mismo en 25,73. Está un poquito en tierra de nadie. Tenemos, es cierto, un impulso lateral con un rango muy amplio, como decíamos, de esos 20,03 aproximadamente a la zona de resistencia de 26,48, donde de momento, bueno, está un poquito indeciso y yo quizá espera un momento de decisión, porque ahora mismo es difícil comportamiento del título. Si hablamos del Eqnor, el comportamiento es bien distinto. Tenemos un comportamiento muy próximo a máximos, con un crecimiento estupendo desde el 2022, desde septiembre del 2022, octubre aproximadamente, una subida muy potente. Vamos un poquito tarde, pues lo suyo sería habernos visto esa ruptura desde los 16,07, pero como dicen en italiano, después de visto, todo el mundo es listo. Y lo que sucede en este momento es que justamente esa ruptura de la zona de congestión de acumulación de 16,07 ha tenido una dilatación del precio que le ha llevado hasta un 24,07 de crecimiento, donde actualmente, bueno, ha rebotado ligeramente en esos 19,86, que sería su máximo, para cotizar en 18,75. Zona interesante, cuidado a esos 18,33. Tenemos una estrategia clara, muy poquito por abajo, muy justito ese stop para poder estar seguros del movimiento, y todavía tenemos un poquito más de margen por arriba en esos 19,79. Venga, vamos con un audio. Hola, buenos días. Les mando este mensaje para preguntarles por dos acciones en las que estoy comprado, una serie TGTX
que es TG Therapeutics. Estoy comprando en $19 para ver qué les parece, o sea, a ver si estamos ante una recuperación. Y luego pues, la otra sería Tesla. A ver, la he comprado en 195, creo que podría empezar a subir y cerrar el gap bajista que tuvo hace un par de días, y es para ver la opinión del analista. Les escucho a través de la aplicación, pero avísenme, no vaya a ser que me caiga de la cinta de correr, por favor. Que tengan un buen día. Pues ánimo ahí con esa cinta de correr, que hay que darle también al cuerpo para aguantar a veces el día, y nuestras carteras también. Me viene bien relajarse un poquito a veces para que nos den susto. Así que ánimo con ello. Venga, TGTX, que es la de Therapeutics, y luego Tesla me viene muy bien para hilarlo con las tecnológicas americanas. Luego te pregunto por ellas. Fenomenal. Mira, tenemos TG Therapeutics, justamente los 19 marcado en pantalla. Ha tenido una corrección muy, muy importante. En principio está muy bien la zona de rebote, esos 14,71. Viene de una zona anterior allá por el 17 del 3 aproximadamente de 2023. Esa zona en esa época ha tenido unos días de acumulación que ha roto hacia arriba con mucha fuerza después de una tendencia subyacente muy fuertemente bajista. Se ha recuperado desde el 14 del 6 del 22 y esto hace, pues que en principio tenga de nuevo esos visos de recuperación. Ojo, la zona donde ha entrado esos 19 es una zona muy complicada, tierra de nadie, gap importante, no tenemos del todo confirmación de nada y nos hemos encontrado justamente con esa ruptura. Por tanto, cuidado con este título, grandísima volatilidad. Vemos también que si apuesta por Tesla es que le gusta la volatilidad a nuestro oyente. Y por tanto, pues vemos el gráfico de Tesla en este momento en pantalla con esos 187,29, si no he escuchado mal, compró en 195, justamente en esa caída, en ese gap bajista, que da un poco la pérdida de prestigio del señor Musk, de Elon Musk, que parece ser que está, dirigiendo sus esfuerzos hacia otras zonas, como ya hizo anteriormente con Twitter. Cuando compró Twitter vimos la caída importantísima también de Tesla, porque se descapitaliza para levantar otras empresas, tomando capital a menudo de distintas compañías como puede ser Tesla. Por tanto, en principio la compañía, el sector del automóvil eléctrico sigue todavía muy pujante, y digo todavía porque yo espero que vaya descendiendo un poco esa pujanza dentro del sector tecnológico, pero de momento todavía es un sector interesante. A corto plazo es bastante probable que cierre el gap, todavía no lo sabemos, pero es bastante probable que cierre ese gap y por tanto, me parece que no es descabellado pensar que sería factible una recuperación por encima de esos 195. No obstante, ojo, porque como decimos es una volatilidad potente y tenemos ese RSI, que es quizá la parte que más me gusta de este título, totalmente fuera, en sobreventa extrema, y normalmente cuando vuelve por encima de esos 30 suele hacerlo con fuerza y por tanto podría darle un impulso importante. Amazon, Meta y Apple, que presentan cuentas esta noche, ¿cómo están en bolsa? ¿Cómo llegan a estos resultados? Mira, Amazon, Meta y Apple, voy a intentar hacerlo muy bien al oyente que no esté viendo el canal de YouTube para no darle muchísimos números que al final lo confundan mucho, pero vamos a hacer una cosa bastante sencilla, y es que dentro de estas tres tecnológicas lo que vemos es que en los tres últimos resultados, por ejemplo, Apple ha ido bajando el nivel de ingresos de 94 a 81 billones a 89, y tenemos siempre este dato de febrero más alto porque comprende también la parte de Navidades, donde se hacen muchos más regalos, donde se hace más publicidad, y por tanto estas tecnológicas, el dato de febrero siempre suele ser bastante bueno. Y en este caso lo que intento trasladar al oyente es que muy probablemente va a superar expectativas, teniendo en cuenta que, a pesar de que ha ido bajando ingresos, siempre ha superado expectativas en las tres últimas fechas. En el caso de Apple, en concreto, que esperamos 118 billones, como decimos, estamos esperando siempre superación, 121 se esperaban en febrero del año pasado, ya veis que es más bajo, pero en el año pasado sí que tuvo una reducción muy sonada
de los ingresos de 121 que se esperaban a 117. El resto del año, los 3 primeros cuartos, ha tenido siempre por encima de expectativa. Nos sucede más o menos lo mismo cuando vemos en concreto a Amazon, y es que si vemos a Amazon va cumpliendo durante el año cada vez más ingresos, y lo que sí podemos observar, voy a poner aquí en pantalla, y lo que sí podemos observar claramente es que estos gráficos que va cumpliendo cada año son cada vez más altos, no solamente en expectativas, sino que también en perspectiva. En este caso se esperan 165 billones, estamos hablando de que sus medias están en 124, 131, 145, 145 se esperaban el año pasado, hizo 149 en esta misma último cuarto de año, que comprende, como decíamos, Navidades, y ahora se esperan 165, por tanto es bastante más de lo que se esperaba el año pasado. Y si hablamos en este caso de Meta, vamos a ver una previsión muy similar, cada vez más beneficio. En este caso podemos hablar desde el dato, vamos a verlo, del 22, de febrero del 22, teníamos una expectativa de 33,37 billones, lo hizo un poquito mejor, 33,67. Si nos vamos al mismo dato del 23, 32,17 billones cuando se esperaba 31, y en este caso se esperan 39 billones. Por tanto, vamos a ver esa pequeña alza que también está sufriendo, y que, como digo, normalmente este dato para las principales tecnológicas, teniendo en cuenta que se incluye más publicidad y que se incluyen más ventas dentro de componentes tecnológicos, suele ser el mejor dato del año. Bueno, nos vamos a ir en 20 segundos, por cierto. Saludos también para los compañeros de Capital Radio que se pasan por aquí por nuestro YouTube también a vernos y a saludarnos. En 20 segundos, háblame de Ferrari, si es buen momento para entrar. Estaba leyendo ahora mismo, antes de volver al consultorio, que tiene anuncio Ferrari en Fórmula 1, que se va a Hamilton a partir del 25 allí a la escudería a competir. ¿Cómo está Ferrari en 20 segundos? En 20 segundos, tendencia brutal alcista, brutal, interesantísima la zona de 329. Ojo, porque tiene una volatilidad importante Ferrari, pero lujo en momentos de volatilidad lo hace muy bien, así que en la cabeza Ferrari, Dior, Hermès, Louis Vuitton, interesante para esta primera mitad del año, sin duda que va a haber bastante volatilidad. Javier Echeverría, Active Trades, gracias por estar con nosotros, como siempre, cuídate mucho y hasta la próxima, a ver qué nos depara los mercados, como siempre. Chao. Un placer, muchas gracias, Robert, un saludo a todos. ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en vendetucasahoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en vendetucasahoy.com. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En este foro de la inversión, hoy me acompaña Joaquín Calvo Sotelo, que es director de División de Banca Patrimonial de Bankinter. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, tenía muchas ganas de que vinieras aquí a mi casa. Primera vez en la radio, o sea, que trátame bien, por favor. Porque muchas veces he ido yo a la tuya, he charlado y he compartido muchos temas con buena parte de tu equipo y ya era hora de que vinieras aquí a esta casa. Que tienes un equipazo, por cierto, ¿eh? Pues lo más importante. Sí. ¿Cuántos bajo la pata, el paraguas de Banca Patrimonial de Bankinter, de cuánta gente estamos hablando? Pues depende si coges la funcional o la jerárquica. Si solo coges la funcional son 60, la jerárquica son 60. Si luego ya incluyes banqueros, agentes y tal, pues ya somos bastantes más, casi 500 o por ahí más o menos, aproximadamente 500, 600. Uh-huh. Y estamos hablando en total, porque os dedicáis al asesoramiento financiero, que antes de entrar decíamos hay que poner en valor el asesoramiento financiero en los momentos buenos de los activos, pero también en los momentos complicados por parte del comportamiento de esos activos o de la macroeconomía, y hay que poner en valor también a ese talento. ¿Cuánto patrimonio gestionáis de clientes? 57.000 millones, un poco más de 57.000, depende del día y del mercado, pero alrededor de 57.000. Bueno, con estos números yo creo que el oyente ya se ha puesto en situación para conocer lo importante de lo que nos vas a ir contando y lo que vamos aquí a ir explicando. Hemos invitado a Joaquín Calvo Sotelo porque Bankinter, la división de banca patrimonial, ha lanzado hace muy poquitos días, lo anunciabais, un Family Office para clientes con muy altos patrimonios. Cuéntanos en qué consiste esta división. Bueno, pues al final es un proyecto que llevamos preparando ya casi 3 años, te tengo que reconocer, es algo en el que... Y todo surge porque creo que hemos detectado una necesidad, un nicho de negocio, pero sobre todo una necesidad para los clientes, ¿no? Nace con la vocación de dar servicio a las familias que tengan entre 40 millones de euros y aproximadamente 250 millones de euros y ayudarles fundamentalmente a estructurar su patrimonio y a profesionalizar sobre todo la gestión de su patrimonio, ¿no? Que es algo que creo que en muchos casos, aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, grandes empresarios, grandes emprendedores, pues al final son hombres de éxito, pero cuando se trata de hacer lo suyo o de gestionar lo suyo, pues a veces son un poco más caóticos, lo dejan un poco en un segundo plano y es igual de importante gestionar una empresa que gestionar tu patrimonio. Claro, porque muchas de esas personas, de esas familias, están a lo suyo, que es hacer crecer su propio negocio, ¿no? Su empresa, y lo del ahorro y las finanzas lo dejan en un segundo plano. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué patrimonio pedís? ¿Cómo les dais la mano? Sí, vamos a ver, o sea, aquí hay varias casuísticas, ¿no? Pero está desde el empresario, como tú bien dices, que lo tiene delegado en el financiero de la empresa, o aquellos que han tenido un evento de liquidez y realmente se encuentran de repente, han vendido la empresa y se encuentran con un montón de dinero y no saben qué hacer, ¿no? Y al final yo lo que les decimos siempre es, oye, igual que tú en tu empresa tienes un departamento comercial, un departamento de operaciones, un departamento legal, es decir, tú tienes que profesionalizar tu patrimonio porque tu patrimonio tiene la relevancia y el tamaño suficiente como para que tengas que tener lo tengas que tener estructurado, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que generalmente a partir de los 150 millones, aquí no se puede nunca generalizar, porque ya sabes cómo es esto, pero sí lo hemos visto y de hecho hay estudios que lo demuestran, y sobre todo más fuera de Madrid que en Madrid, no hay esa estructura y esa organización y esa profesionalización que requieren los patrimonios. Entonces, la idea es ayudarles mediante un servicio de consultoría, ayudarles a hacerlo. ¿Consultoría que agrupa asesoramiento financiero y más? Sí, es decir, yo creo que esto va más allá de lo que es este proyecto, ¿no? O sea, yo creo que la banca patrimonial tenemos que reinvertirnos y tenemos que dar un paso más. Es decir, al final, yo entiendo por patrimonio todo aquel bien que es susceptible de tener una valoración económica, independientemente que sea financiero, inmobiliario o un negocio empresarial, ¿no? O una inversión en alternativos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema financiero es muy necesario, pero tenemos que dar un paso más y tenemos que ser capaces de asesorar a nuestros clientes por todo el patrimonio global que tienen, no solo el financiero. Entonces, me estás hablando de asesoramiento financiero, asesoramiento fiscal y patrimonial, asesoramiento también en materia de inmuebles y asesoramiento en materias de sucesión familiar. Bueno, te cuento, es decir, te cuento por principio. O sea, nosotros vamos es un poco distinto, es decir, hasta ahora muchos de los proyectos de Family Office o lo que has escuchado en el mercado y demás es parte de un servicio de agregación y luego de negociación con el resto de los bancos para conseguir una mejora en costes y tener una visión hacia de medio plazo, ¿no? Nosotros vamos a ir un paso anterior
y lo que vamos a realmente a conocer muy bien a la familia. Y lo que queremos conocer es que cada familia va a tener un plan. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ayudarles a construir su protocolo familiar, a entender cuáles son sus necesidades de medio y largo plazo, establecer plan sucesorio, establecer una estrategia de inversión, que tengan conversaciones que en muchos casos son desagradables, porque al final, oye, ¿qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si te vas con otro? O sea, llevándolo a lo más simplista, ¿no? Uh-huh. Pero ese tipo de conversaciones hay que tenerlas y dejar establecida una estrategia que va más allá. Una vez hecho esta estrategia, luego si haces una consultoría y ves qué bienes tiene, qué activos tiene, haces un diagnóstico y en base después de ese diagnóstico lo que vas a hacer es una ejecución y un seguimiento y un control, sobre todo aplicando método, que yo creo que es lo más importante, que a veces languidecemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, contestando tu pregunta, que te he contado un poco todo esto antes, te digo, es decir, ¿en qué consiste esa estructuración? Pues es inversión financiera, es decir, tendrás que tener una caja de qué tienes inversiones financieras, cómo lo tienes, oye, delegado, no delegado, asesorado, solo en ejecución, quién te gestiona en España, fuera de España. Inversión inmobiliaria, oye, ¿qué es en rentabilidad, qué es patrimonialista, qué es oportunista, qué no es oportunista, cuánto tengo, qué peso tengo? Inversión en activos alternativos. Y en activos alternativos yo no te hablo de private equity, te hablo de todo lo que es ilíquido, ¿de acuerdo? Es decir, y ahí te cabe desde operaciones de renovables hasta negocios, emprendimientos tuyos que puedas tener, ¿no? Y todo eso con un flujo de caja bien organizado para ver de cuánto necesitas, quién tiene que alimentar a quién, cómo tienes que alimentar, quién financia a quién. Eso es tremendamente importante, ¿no? Con lo cual sería organizar el patrimonio en esas tres vías, ¿vale? Claro, y empezando metiéndoos dentro de la familia y del patrimonio y del negocio de la empresa para conocerlo de arriba abajo. Ahí va a ser un 360 grados desde el primer momento. Y no lo hacemos solo nosotros, es decir, al final, yo no soy quien, y no dejamos de ser un banco, aunque ahora hablamos de eso, ¿no? Pero yo no soy quien para decir, para establecer un protocolo familiar o para tener esas conversaciones difíciles que el cliente tiene que tener con su familia. Es decir, eso nos apoyamos en terceros, es decir, con consultores de la empresa familiar, en despachos de abogados. Es decir, al final, lo que realmente, Susana, lo que nos hemos dado cuenta es que todo este tipo de cosas ya lo llevábamos haciendo toda la vida. Es decir, al final, los clientes te preguntan y te dicen, y esto es darle un poco orden, porque muchas veces me han preguntado quién me puede ayudar con un protocolo. Oye, mira lo que me ha pasado, estoy recomendado un consultor de empresa familiar. Oye, tengo que establecer un plan sucesorio y cómo lo hago, y ha recomendado. O sea, al final, esto lo hacemos para estos clientes desde hace mucho tiempo, y lo que hemos hecho es darle orden y complementar nuestra gama de servicios. A muchas de estas familias y a muchos de estos empresarios o patrimonios les preocupa mucho lo que pasa hoy con su dinero, lo que va a pasar mañana, pero les preocupa mucho qué va a pasar con ese dinero y con todo ese patrimonio en los próximos años o en las próximas generaciones. Ahí, pensando en el futuro, en ese legado, no sé si estáis pensando o pensáis crecer o asesorar también, o sea, vía fundaciones o temas, utilizar blockchain. No sé si me estoy metiendo ya en el futuro, pero pensando en las generaciones futuras, que entiendo que a mucho empresario hoy le preocupa eso más que otra cosa. Bueno, de hecho, dependiendo del estado en el que esté, estado me refiero al estado vital, ¿no? Es decir, en qué fase de su vida está, pero sin duda alguna, con los clientes que nos relacionamos, fíjate que se puede generalizar poco, pero me atrevería a decir, o sea, en este negocio generalizar es imposible, pero me atrevería a decir que lo que más les preocupa es el legado. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué van a dejar? Hay quien les preocupa el legado de sus hijos, hay quien les preocupa qué legado van a dejar a la sociedad, en el pueblo donde viven, y qué van a ser o qué no van a ser, o qué va a pensar de ellos la historia. Hay otros que no les importa absolutamente nada, también es cierto, ¿no? Entonces, para eso, por supuesto, es decir, en eso consiste en planificar, básicamente en eso. Y eso es una pata muy importante de ese primer análisis y ese conocimiento que te he dicho, y donde una de las cosas que más pesan es la sucesión familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo ayudamos nosotros ahí? Fundamentalmente, y lo más importante, desde la formación, es decir, establecemos planes de formación en financiero, inmobiliario alternativo, para que los hijos o sucesores, que ya sean de 25 años o de 45, te sorprenderías, ¿sabes?, estén plenamente formados y tengan claro cuál es la estrategia que tiene el cabeza familia y qué es lo que quiere hacer, y que estén todos alineados. Y ahí nosotros coordinamos absolutamente todo. Respecto al blockchain, que entiendo por dónde vais y no quería dejarlo, es decir, bueno, todavía es cierto que no estamos ahí. Sí es cierto que puede ser un modo de eficientar el dejar escrito y que sea imperturbable, y que, bueno, pues que pueda ser un sustituto de los notarios a futuro, pero, por serte sincero, nosotros todavía eso no lo estamos viendo ni nos lo han demandado. ¿Con qué equipo vas a contar? ¿Es gente dentro de la casa o estás planteándote traerte también talento aquí hay dos de equipos. fuera de Aquí hay dos equipos, es decir, hay dos equipos. Uno, que es todos los proveedores externos. Al final, esta vocación nace
O sea, el family nace con una vocación muy clara que para mí es importantísimo y es la vocación de independencia. Quizás lo que más me haya costado explicar en mi casa ha sido que se puede ganar dinero con los clientes y tener gestionado el patrimonio de los clientes. Es decir, no hace falta que esté el dinero aquí para que podamos dar un buen servicio a los clientes y que realmente ganemos dinero, ¿no? Es decir, que tampoco nos vamos a hacer ricos con esto, créeme, pero eso me ha costado mucho. Entonces aquí tienes dos equipos. Uno es toda la ingente cantidad de proveedores externos que hay, desde el tema legal hasta el tema de financiero, hasta el tema inmobiliario, el tema alternativo, donde nosotros lo que vamos a hacer es garantizar un proceso totalmente objetivo, auditado y medible de selección de proveedores en función de unos parámetros que tenemos, que la experiencia nos ha dado, porque al final son los mismos que nos vienen a contar a nosotros y quieren que vendamos sus cosas. Entonces, pues eso va a ser una pata. Y luego, dentro de la casa tenemos muchas cosas que ya utilizamos para nuestros propios clientes y para nuestros propios banqueros, con lo cual es un híbrido, pero vamos, en número de personas ganan por goleada los de fuera versus los de dentro, no tengas ninguna duda. El proyecto me parece muy bonito, me parece que tiene todo el sentido, pero me parece que es ambicioso teniendo en cuenta que aquí hay mucha banca internacional muy asentada desde hace muchos años y hay otras bancas privadas que ya tienen una muy larga trayectoria y ya están en ese tipo de patrimonios y en ese tipo de tamaños de clientes. Te diría dos cosas. Respecto a la banca internacional, yo creo que la mayor ventaja competitiva que tenemos nosotros y algún banco nacional es que somos capaces de satisfacer todas las necesidades del cliente. Es decir, cuando tú te sientas y nosotros listábamos todo lo que necesitaba el family, el 90% de los servicios los cubro, porque no va solo de lo que te he contado, sino también es tema transaccional, también es tema de apalancamiento, o sea, son muchísimas otras cosas que tienes que complementar. Y eso lo tenemos todo. Que las bancas internacionales ahí pues les cuesta un poco más por la estructura que tienen, ¿vale? Es decir, respecto, me dices, oye, ¿y hay otros competidores tuyos en qué te diferencias? Pues lo que te he intentado explicar antes, es decir, fundamentalmente en que vamos un paso anterior. Es decir, nosotros vamos, o sea, hasta ahora tú tienes dos tipos de familia en el mercado, unos que han sido agregadores y que han hecho negocio a costa de los bancos, ¿de acuerdo? Es decir, oye, pues es que lo que yo voy a facturar es lo que consiga ahorrarte. Yo creo que ese modelo de negocio languidece. Y luego hay otro que lo está haciendo francamente bien, que es un poco más nuestro modelo. Respecto a ese modelo, pues es ir un paso anterior y realmente entrar en las tripas de la familia y construir ese plan estratégico que yo creo que al final es lo que va a vincular al cliente y lo que va a hacer que el cliente te perciba como verdaderamente independiente. Me decías, Joaquín, que lleváis trabajando ya 3 añitos en este proyecto, sí. Lo habéis lanzado ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, pues primero, por serte sincero, es un tema de tiempo, porque la necesidad está identificada, pero no es fácil aprender y ver todo lo que necesitamos, ¿eh? Es decir, ha sido un tema de tiempo, Susana. Y ya la última. Muchas de las grandes fortunas están en España, pero también están en otros muchos países. Y uno de esos países es en Estados Unidos. El tener capacidad en Estados Unidos es importante. Esto significa que si hacemos tú y yo una próxima entrevista en un par de añitos, yo sigo aquí y tú sigues ahí, ¿podría ser en Miami, por ejemplo? Bueno, pues me has dado una idea, no estaría nada mal, ¿eh? O sea, no se me ocurren sitios mucho mejores. En Estados Unidos a día de hoy yo creo que para nosotros no. Es decir, las otras plazas que utilizamos al final es Portugal y fundamentalmente Luxemburgo. El cliente español no tiene tanto dinero depositado en Latinoamérica, pero sí es cierto que el latinoamericano que viene a España tiene Latinoamérica, ¿no? Entonces, es una idea que me lanzas, todavía no estamos ahí, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, te cojo el guante. Joaquín Calvo Sotelo, director de la división de Banca Patrimonial de Bankinter. Un auténtico placer. Gracias. Cuando quieras, esta es tu casa. No, pues no tienes más que llamarme. Muchas gracias. Gracias un a ti, placer. Susana. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La idea de Gustav Holst, una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Vamos ahora con el consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. 22 minutos y llegamos a las 11. Ojo, porque a partir de las 11 llegará con I de Inmobiliario. Hoy van a estar con nosotros Antonio Carroza, Andrea Negro, Luis Cruz y muchos más invitados. Pero antes, José María Luna es socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días. Susana, muy buenos días. Buenos días a todo el equipo y a los oyentes. Oye, hazme balance de lo que ha sido el mes de enero en fondos de inversión. Lo mejor y lo peor, a tu juicio, ¿qué ha sido? Bueno, yo creo que lo mejor ha sido que hemos continuado el buen comportamiento de los mercados de renta variable en líneas generales. Hemos visto cómo han mantenido esa inercia, sobre todo aquellos sectores, llamémosle, más orientados hacia el growth, fundamentalmente la tecnología. También se ha ido animando algún otro, como puede ser el sector salud, que se había quedado por detrás respecto a lo que había hecho, diría quizás pocos años, pero años anteriores. Por supuesto, la parte de deuda corporativa, las últimas semana y pico, sobre todo la parte de deuda corporativa, donde hay mucha expectativa positiva creada, pues también se ha ido animando. Es verdad que le ha costado bastante más, puesto que quizás ha sido el mercado que mejor ha manejado las expectativas frente a la realidad, y la expectativa era de bajadas inminentes de tipo de interés por parte en este caso de la Reserva Federal, y el banco y el mercado de bonos no tenía esa expectativa tan positiva, ¿no? Con lo cual eso, bueno, pues poco a poco se ha ido animando, sobre todo por el ATIR que tiene en estos momentos por así decirlo, la deuda privada, ¿no? Japón también ha estado dentro del buen comportamiento, y la India, en el caso de la India o Japón, ya venían de atrás también haciéndolo bastante bien, ¿no? Y algo muy importante, y que no me canso de decir, aquellos que tienen miedo a las alturas, que hay alguno, en cuanto a las alturas que ha cogido la renta variable, precisamente la liquidez, la propia renta fija, sí paga. Y hemos visto cómo los monetarios pues han tenido comportamientos positivos, medias de los que nosotros tenemos seleccionados por encima del 0,30% e incluso alguno por encima del 0,45%, con lo cual yo creo que en ese sentido bastante bien, ¿no? El comportamiento. La parte negativa, pues bueno, pues de nuevo tenemos a China que no termina de funcionar, y en eso evidentemente pues la expectativa de por medidas que se están aplicando, aprobando por parte del gobierno chino, pues no terminan hoy por hoy de llegar. Lo mismo lo hemos visto incluso algunos fondos de inversión muy centrados en todo lo que son las energías alternativas, clarísimamente todo el tema del hidrógeno, donde no ha terminado de arrancar, incluso todo lo que es la transición ecológica o energética, mejor dicho, y el oro. Las acciones en oro, no tanto el oro físico, sino las acciones en oro, pues de nuevo ha sido un poco, junto con Latinoamérica, pues quizás otra de las partes que quizás se esperaba algo más y que no ha terminado de arrancar. Con lo cual, continúa la divergencia, pero también continuaba
Digo continuaba, veremos a partir de ahora cuál es la evolución que está teniendo sobre todo la tecnología, que a lo mejor, bueno, pues entre la combinación de un mensaje algo menos o más Hopkins por parte de que veíamos ayer por parte de Powell, que por otro lado es normal. Si a eso le añadimos bueno, pues las expectativas de ingresos y de beneficios de los 7 magníficos, que probablemente se pueda confirmar en el día de hoy, que sean un poquito menos, son buenos, pero menos espectaculares, pues puede ser que la tecnología, bueno, pues pueda tener a lo mejor un movimiento más de volver al equilibrio, ¿de acuerdo? No de tanta exuberancia, sobre todo los 7 magníficos, y habrá que, bueno, pues estar viendo, pues ya digo, otras opciones de cara a lo que resta del primer trimestre de este 2024. En cuanto a fondos, vehículos, ¿un fondo que te haya sorprendido o que este año veas que te está enamorando, entre comillas? Hay muchas ideas, Susana, pero pues me sigue gustando mucho en la parte de renta fija lo que está haciendo la gestora AXA con su AXA Eurocredit Total Return, un producto todoterreno, no retorno absoluto, no confundirlo con ello, pero yo creo que la gestión activa que hacen tanto de duración, es decir, sensibilidad a tipo de interés, la capacidad de este equipo gestor también de cubrir riesgos de defaults o de empeoramiento de la calidad crediticia a través de CDS, y también la buena selección de bonos está haciendo que este producto esté entre los mejores dentro de la deuda corporativa, o lo que sigue haciendo la gestión desde España, en este caso Dunas, con sus tanto valor prudente o valor equilibrado, ¿no? Yo creo que eso yo lo resaltaría muy mucho. Y la parte de renta variable me sigue, no digo enamorando, pero me sigue gustando muy mucho pues lo que sigue haciendo la casa Nartex con su fondo Linkometry Nartex Equity, un producto que con esa combinación de quality growth, bueno, pues la verdad es que le ha llevado a un comportamiento pues por encima del 5% en el acumulado de este primer trimestre, que para mí, que es además una de las principales apuestas a la hora de invertir en renta variable, a la hora de invertir en bolsa, ya digo, pues sin duda alguna pues es una gran alegría, ¿no? Y algo un poco más sorprendente, que quizás esperaba, pero no quizás tanto, es esas compañías del sector de salud, de estabilidad, en compañías quizás no de esos grandes tecnológicas que están muy presentes en el fondo de la gestora Nordea, con su Global Stable Equity. La verdad es que ha funcionado mejor incluso de lo que yo esperaba en un principio, y en ese sentido, bueno, pues fenomenal. Y luego ya pues están dentro de las sorpresas menos positivas, menos mal que no estamos en China, pero que siguen lastrando, ¿no? Oye, me decías la gestora Nartex, me has dicho ahí una estrategia con un fondo. ¿Qué es Nartex? Háblame de esta gestora, que la tengo yo un poco descolocada. Pues tenés que invitar a Tomás, que es un excelente gestor. Creo que ha pasado por los micrófonos de Intereconomía. Sí, quizás en tu programa, quizás en otros, ¿no? Pero, pues mira, al final lo que hay detrás es una combinación, yo creo, de herramientas cuantitativas muy potentes, que no todas las casas, ya no digo en España, sino fuera de España, le permite trabajar y detectar oportunidades y también evitar riesgos con un montón de indicadores, sobre todo a nivel fundamental, y luego eso le permite luego hacer una muy buena labor de análisis de compañías para detectar qué empresas realmente siguen manteniendo calidad, no solo en el management, sino en los servicios o los productos que están vendiendo, y la estabilidad en cuanto a la, bueno, pues al guidance, en cuanto a las expectativas que puedan tener hacia futuro, ¿no? Y también es verdad que dentro tanto del sector consumo, que fíjate, los datos de consumo que hemos tenido, no en Alemania, que no han sido nada buenos, pero sí en el caso norteamericano, que ha sido uno de los factores o vectores que han impulsado a revisiones al alza, al menos en la lectura preliminar del PIB del cierre del pasado ejercicio, ¿no? Pues eso, consumo, tecnología, incluso alguna compañía industrial. Yo creo que la labor que hace Tomás y el resto del equipo que están detrás en detectar, ya digo, empresas de calidad estables, pero que tienen expectativas de ver crecimiento en ingresos y también en beneficio por acción, pues le hace una gestora no muy conocida para el público, poco presente muchas veces en casi todas las bancas privadas,
pero que asesores financieros como nosotros apostamos y la verdad es que lo sigue haciendo muy bien. Enseguida voy a ir con los oyentes 609 22 47 16, teléfono para que manden sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, o 91533 18 51. Antes, este año, lo que va de año, en enero, Japón lo ha hecho muy bien, con una subida anual del 8%. Tiene un par de vehículos para invertir en Japón. ¿Te gusta Japón? Lo tenemos seleccionado para agresivos y muy agresivos, en pequeños porcentajes después de las subidas que ya llevan acumuladas el mercado nipón. Pero ideas de Japón que a nosotros nos gustan tienen que estar en estos momentos con la divisa cubierta respecto a nuestra moneda común, respecto al euro, que es uno de los factores importantes para a la hora de invertir en Japón, sobre todo en las empresas exportadoras. Un producto que nosotros pues tenemos seleccionado es el fondo de la casa BLI Luxembourg, es el BLI Equity Japan, ya digo, con divisa cubierta y dentro de lo que es el panorama, por así decirlo, dentro de la renta variable japonesa, lo hace muy bien. Y luego un segundo puede ser un fondo de la gestora Aberdeen, que también tienen un fondo, tiene un fondo japonés que sigue criterios de sostenibilidad, además lo hacen bastante bien, y además también tiene una clase en euros con divisa cubierta, con lo cual Bank Luxembourg o Aberdeen pueden ser dos ideas a la hora de invertir en empresas niponas. Por ejemplo, en el primero, en el del Bank Luxembourg, si miráramos las compañías, te podría sorprender, por ejemplo, que dentro de las 10 primeras hay empresas que se benefician pues del tirón, por ejemplo, de la demanda de las mascotas, del negocio de estos pequeños amigos nuestros que están con nosotros en tantos hogares, ¿no? Japón tiene un gran problema que es de natalidad. Eso sabemos muy bien lo que ocurre aquí en España, y también hay un incremento de negocio, un negocio creciente, como es el tema de mascotas, algo también común en el caso de España, y eso también se explota y de forma muy interesante a través de este fondo. Vale. Oye, me has dicho divisa cubierta. Divisa cubierta, sí. Divisa cubierta. ¿Mejor que no cubierta? Hoy por hoy, con divisa cubierta. Vale. Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. Dice, ¿me puede recomendar un fondo de inversión que invierta en inteligencia artificial? Sí, claro, podríamos perfectamente tener productos de inteligencia artificial. Uno de ellos, hay dos claramente, ¿de acuerdo? Uno de la gestora Allianz, que es el Allianz Global Artificial Intelligence, y hay otro producto claramente orientado hacia la inteligencia artificial, como es el fondo de la gestora Deutsche Bank, que es el DWS Invest Artificial Intelligence. Hoy por hoy, el que mejor lo está haciendo es el fondo de la gestora Deutsche Bank. Pero dentro de todo lo que es la inteligencia artificial es que incluso habría fondos también tecnológicos que de una manera u otra están explotando precisamente todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Ahí encuadraría gestoras como puede ser Franklin Templeton o la gestora Polar. Vale. ¿Me llegan consultas? ¿Tengo notita de voz? No, la tengo escrita. Dice, ¿qué le parece a José María la bolsa de Turquía? Va muy bien, por lo menos de momento. ¿Hay fondos específicos que solo inviertan en la bolsa de Turquía? Sí, sí los hay, claro que sí. Lo puedes tener, por ejemplo, el caso de HSBC, por poner un ejemplo, a la hora de invertir en Turquía. Lo está haciendo muy bien. La divisa también influye sin duda alguna en ello. Y también, la capacidad que tiene Turquía es una economía, llamémosle, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, es frontera de la frontera. Es decir, es un mercado emergente, pero emergente de emergente. Es decir, no es un mercado con un desarrollo bursátil como pueden tener otras economías emergentes, ya sea México, por poner un ejemplo, o pueda ser, la India o China, ¿no? A mí me preocupa muchas veces las propias decisiones en materia económica, sobre todo por parte del Banco Central, que hemos visto dar quizás ciertos tumbos para controlar la alta inflación que tiene la economía turca, y también muchas veces la proximidad con focos hoy por hoy que quizás no se dejan no están dejándose sentir excesivamente los mercados de capitales, me refiero a las tensiones geopolíticas, pero que también tienen sus implicaciones económicas. De tener Turquía inversores realmente agresivos, muy agresivos, pequeño porcentaje, y si le gusta los mercados frontera, a mí me sigue encantando, por ejemplo, el mercado de Vietnam. Me decantaría
por un fondo como puede ser de la gestora Evli, la gestora nórdica, que tiene precisamente un fondo de mercados frontera donde puede haber perfectamente alguna compañía turca. Oye, has mencionado México. Fondos que inviertan en Latinoamérica, o sea, ya es un clásico, el de Renta 4 Latinoamérica, el que gestiona Alejandro Varela. ¿Qué más hay en el mercado? Y luego, ¿qué te parece esa opción? Bueno, dentro de lo que es el mercado latinoamericano, me parece una excelente idea de inversión, sin duda alguna, para el medio y largo plazo, por el propio desarrollo que tienen las economías latinoamericanas, sobre todo la parte del caso del sur, sobre todo claramente más Brasil, en el caso de Centroamérica claramente más México por capitalización bursátil, ¿no? Pero es verdad que de posición táctica a corto plazo, de momento, habiendo otras oportunidades en otros mercados, sobre todo desarrollados, más que mercados emergentes, yo sería mucho más prudente. Es decir, sí tiene muy buena pinta, lo podemos ver claramente, por ejemplo, en un fondo de la casa BlackRock a la hora de invertir en Latinoamérica, incluso en la casa Benigrea Mellon con su fondo que invierte en renta variable de Brasil, pero ahora mismo sería un mercado que yo no tocaría. Prefiero estar, a pesar de que por valoraciones no es barato, pero prefiero estar más en la India, si tengo que invertir en un mercado emergente, frente a estar ahora mismo en Latinoamérica o estar en China. Vale. Mira, otra consulta de uno de los oyentes que nos la envía al WhatsApp. Dice, buenos días, Capital Intereconomía. ¿Me podría comentar la evolución del Fidelity Global Industrials? Dice, estoy pensando en traspasarlo a uno de renta fija. Esto es como de ir del salado al dulce de forma radical, ¿no? Del atracón a la dieta. Claro, es distinto, efectivamente. El Fidelity Global Industrials, muy ligado a la evolución del Dow Jones Industriales, es un excelente fondo de inversión. Ha tenido un comportamiento en líneas generales muy bueno en los últimos años y este ejercicio pues está mucho más plano, como consecuencia principalmente del comportamiento que estamos teniendo en materias primas industriales, también por supuesto dentro del propio sector, que bueno, pues por un incremento de costes, por otro lado la expectativa clara de cierta desaceleración económica en unos barrios más acentuados frente a otros, pero eso lógicamente pues se deja notar en este fondo en cuestión. Y básicamente encima, cuando el flujo de capital de los últimos 3 meses, si contáramos finales de octubre, lo que ha pasado en noviembre y diciembre, y en enero, el flujo de dinero se ha centrado mucho más en la tecnología, por poner un ejemplo, o la banca norteamericana, pues el sector industrial ha perdido brillo. Habrá que seguir muy de cerca ese hipotético aterrizaje no tan brusco de la economía norteamericana y si se acelerara alguna otra economía, no digo tanto la europea, pero a lo mejor en el caso de China, ¿no? Que entonces a lo mejor podría meter un poquito más de brillo al fondo en cuestión. Pero optar, sobre todo si alguien tiene miedo, y lo digo de verdad, si alguien tiene miedo a las alturas de la renta variable, alguien está preocupado por el retraso en cuanto a la bajada de tipo de interés por parte de los bancos centrales, si alguien está preocupado porque puede, estacionalmente le ocurre, en mes de febrero o marzo puede corregir el mercado, yo creo que hay una clara oportunidad y es la renta fija. La renta fija bien seleccionada, la renta fija corporativa europea, sigue siendo una gran oportunidad, con lo cual efectivamente, como tú bien dices, es de atracón a algo menos atracón, pero puede tener cierto sentido a la hora de reestructurar la cartera y a lo mejor reducir algo de riesgo. ¿De acuerdo? Otra opción sería renta variable, pero de otro tipo de compañías. Muy bien. Pues José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias, que tengas un buen día y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Susana. Chao.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en artículos para el hogar. Por ejemplo, tienes un 15% de descuento adicional sobre producto rebajado en una gran selección de juegos de cama y fundas nórdicas, toallas, alfombras, cojines, manteles, menaje de mesa y decoración, iluminación, muebles y mucho más. Y si tienes que cambiar el colchón, es el momento, porque ya está un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y hasta un 40% en una selección de rellenos de nórdicos y almohadas. Equipa tu hogar con lo mejor. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo hasta el 4 de febrero, solo en el Corte Inglés. Además, también puedes realizar tus compras en la tienda, en web y también en su app. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros.